Labrador, la que explica la presencia de icebergs a una altitud como Nueva York. Ahora, a unos 20 kilómetros al día, el iceberg se va desplazando lentamente hacia el sur. Con más de 250 metros de largo y 37 metros de profundidad, era en su momento el dique seco más grande jamás construido. Se tardaron 7 años en su fase de construcción y que estuviera listo para acomodar al que también sería el buque más grande creado por la mano del hombre. Podía contener hasta 95 millones de litros de agua y se controlaba mediante bombas de vapor. Tras 12 horas de inyectar cientos de galones de agua, el dique se llenó con las 40.000 toneladas de la estructura del Titanic. El transatlántico tenía 3 hélices fabricadas en bronce. La central era de 4 palas, con un diámetro de 5 metros, y era accionada por la turbina central. Las 2 exteriores de 3 palas eran accionadas por los motores alternos y tenían un diámetro de 7 metros, mientras se avanzaba en el equipamiento y se terminaba de pintar el casco. El timón del Titanic, de 24 metros de altura y más de 100 toneladas de peso, era tan grande que era necesario moverlo mediante unos motores a vapor especiales. Se ha comentado mucho sobre si el timón del Titanic era demasiado pequeño para un buque tan grande. No es cierto, su área efectiva relativa era de 1,54%, cumplía perfectamente con las normas de la época. Incluso hoy en día todavía estaría dentro del rango recomendado. El 2 de abril de 1912, el buque más grande y lujoso del mundo estaba listo para navegar. Una vez más, el dique seco Thompson se llenó de agua para permitir la salida del gran barco. Era el momento de poner a prueba las capacidades del buque antes de que zarpara al puerto de Southampton. Con la ayuda de los remolcadores, el Titanic comenzó a navegar lentamente por el canal de alta mar del lago Belfast. ¡Suelten amarras! ¡Miren a estribor! ¡Miren a estribor! Francis Carradas era el representante del Ministerio de Comercio encargado de las medidas de seguridad. No espero que gire alrededor de una moneda, Capitán Smith, solo dentro de unos límites razonables. Había inspeccionado el Titanic casi 2000 veces desde que empezara a construirse.
tenía ahora que firmar el certificado de seguridad. Una de las pruebas consistía en poner al buque a su velocidad de crucero, 40 km por hora, y luego contrarrestar la marcha para ver cuánto tiempo tardaba en detenerse. ¡A toda máquina, popa! ¡A toda máquina, a popa! ¡Todo a popa, chicos! ¡Lo más rápido que podáis! Después de todo un día realizando pruebas en el mar, el Titanic obtuvo su certificado de navegabilidad. Con ello, Harland & Wolff entregaban de manera oficial el control del buque a la White Star Line. ...850 metros. Bien hecho. Es bastante aceptable. Tras una despedida a su lugar de nacimiento, Belfast, esa misma noche el buque de vapor correo real Titanic de triple hélice se dirigió a su puerto de matrícula, Southampton, a una velocidad de 18 nudos. Durante una semana el Titanic permaneció en el muelle 44 que la White Star tenía en Southampton. En este periodo se suministraron al barco grandes cantidades de provisiones, que incluían cristalerías, vajillas y cuberterías, además de una gran provisión de alimentos frescos. Entre los víveres había 15.000 botellas de cerveza y 1.000 botellas de vino, todo supervisado hasta el más mínimo detalle por Thomas Andrews. El miércoles 10 de abril, el capitán Edward Smith, de 62 años, comandante de mayor antigüedad de la naviera White Star Line y que estaba al mando de cada embarcación nueva en su viaje inaugural, recoge de manos del oficial en jefe Henry Wilde el plan de navegación y embarcan al resto de la tripulación. A primera hora de la mañana empiezan a subir los primeros pasajeros, y a las 12 del mediodía, el regio y poderoso Titanic suelta amarras y comienza a ser separado del muelle por dos remolcadores. El barco que ahora partía hacia Nueva York había costado 7,5 millones de dólares de la época, unos 170 millones de dólares actuales. Eran las 2:20 del 11 de abril de 1912. Mientras apenas comenzaba su viaje, antes de girar hacia el río Test, el Titanic pasó al lado del Oceanic y el New York, atracados en el muelle a causa de la huelga de carbón. Cuando ambos buques comenzaron a encontrarse lado a lado, la fuerza de las hélices del Titanic provocó una caída de presión entre ellos que rompió los amarres del New York, acercando su popa peligrosamente hacia el costado de babor. El choque se evitó en el último momento gracias al práctico del puerto, que estaba a bordo del Titanic y con rápidos reflejos consiguió por los pelos evitar una colisión. El Titanic puso rumbo hacia el puerto francés de Cherbourg después de retrasar una hora su viaje por el incidente con el New York, donde llegaría a última hora de la tarde de ese mismo día 10 para embarcar a nuevos pasajeros. Pasaría allí la noche. El día 11 por la mañana se dirigió hacia el puerto irlandés de Queenstown, donde además de embarcar a inmigrantes irlandeses de tercera clase con destino a Estados Unidos, embarcaría también correo. Su nombre oficial, RMS Titanic, hacía referencia a Royal Mail Steamer, un identificador para los barcos a vapor que transportaban correo postal. Esta fotografía es la última que se hizo al Titanic. Fue tomada desde el ferry que acababa de transbordarle el pasaje. Así, el exquisito gigante dejaba el puerto de Queenstown y ponía rumbo a Nueva York a través del Atlántico Norte. El precio del pasaje variaba dependiendo del tipo de habitación y la clase en la que el pasajero navegase. Los precios de primera clase oscilaban entre las 30 libras hasta las 870 que costaban las suites más lujosas. Para aquellos que viajasen en segunda clase había billetes entre 10 y 14 libras, es decir, entre 820 y 1.150 euros actuales. Y finalmente, para los bolsillos menos adinerados, había pasajes de entre 3 y 8 libras, de 240 a 650 euros de la actualidad. El Titanic se dividía en 10 cubiertas construidas de la siguiente manera. La cubierta de botes estaba dividida en 3 bloques. Hacia proa se encontraba el primer bloque destinado a la tripulación, donde se ubicaban las habitaciones de los oficiales y del capitán. El puente de mando donde llevaba el telemotor principal era cerrado y con cristalera hacia proa. En él estaban los telégrafos de máquinas y 2 ruedas de gobierno o telemotores. Situada detrás de la primera chimenea se encontraba la sala de radio. Consistía en un doble transmisor y un doble receptor Marconi último modelo, todo instalado como un equipo único. La antena fue diseñada por el propio Marconi.
Contaba con 20 botes salvavidas, 4 más de los que exigía la ley en aquel momento. Situados a 17 metros por encima de la línea de flotación, estaban ubicados en 2 grupos. En la popa se hallaban 8 botes y hacia proa 12. Con todos los botes llenos hasta su máxima capacidad, se podían salvar un total de 1.178 pasajeros. En el barco viajaban 2.227 personas. El segundo bloque estaba destinado al ocio de la primera clase. El Titanic no era el primer buque que incorporaba ascensores, pero sí era el primero que disponía de 3 ascensores para la primera clase y 1 para la segunda. Los ascensores marcaban perfectamente el meticuloso cuidado que se ponía en cada aspecto del barco. El elemento decorativo más conocido del Titanic, sin duda, era la gran escalera de primera clase. Había 2 grandes escaleras, la de proa y la de popa, pero solo la de proa llegaba hasta la cubierta de botes ascendiendo desde la cubierta E. La decoración de esta escalera era excepcional, con una cúpula de cristal que permitía la entrada de luz natural durante el día. En un costado al lado de la segunda chimenea estaba el gimnasio, equipado entre otros aparatos con caballos eléctricos, bicicletas fijas y un sistema de remo en el centro. Entre la segunda y tercera chimenea se situaba el techo elevado del salón general y de la sala de lectura de primera clase que se encontraba en una cubierta más abajo. Más allá de la tercera chimenea se encontraba un pequeño bloque destinado a los tanques de agua, la entrada de luz a la sala de máquinas y un espacio reservado con cubierta de paseo para los ingenieros. A ambos lados de la cuarta chimenea se situaba el techo elevado de la sala de fumadores de primera clase en la cubierta inferior. Esta era una cubierta idónea para pasear durante el viaje. En este tercer bloque se hallaba la entrada en la escalera de segunda clase, la cual descendía hasta la cubierta F. Asimismo, los pasajeros de segunda clase contaban con su respectiva cubierta de paseo. La cuarta chimenea no cumplía la función de expulsar humo de las calderas, por eso se le dio la función de dar ventilación a las cocinas inferiores y a la segunda sala de máquinas donde se encontraba la turbina que movía la hélice de 4 palas. Conocida también como la cubierta de paseo, la cubierta A estaba a casi 15 metros por encima de la línea de flotación. En la parte de proa, cerca de la primera chimenea, se ubicaban las habitaciones estándar de primera clase y 2 suites situadas entre la segunda y tercera chimenea. Decoradas con paneles de pino blanco, contaban con estufas eléctricas y con lujosos muebles en caoba de época. Por estos pasillos solo podían pasar los pasajeros de primera clase. Ninguno de los pasajeros de segunda clase, ni mucho menos los de tercera, ni la mayoría de la tripulación del Titanic, vieron estos pasillos reservados exclusivamente para sus ricos pasajeros. Luego venía un pasadizo que contaba con una puerta giratoria. Este corredor llevaba a la sala de lectura y al salón común de primera clase. La sala de lectura de primera clase fue generalmente para el uso de las damas. Estaba decorada en ambiente georgiano con paneles de madera blancos y con ventanales que se extendían hasta las cubiertas de botes, lo que le daba una buena iluminación. A continuación se encontraba el salón principal, el cual estaba decorado en el estilo Luis XV, inspirado en el Palacio de Versalles. Estaba tapizado y contaba con paneles de madera bellamente tallados en las paredes. En la parte delantera, cerca de la puerta, había una chimenea de adorno sobre la cual se encontraba una miniatura de Diana de Versalles, más conocida como Artemisa. No podía faltar un cuarto oscuro para que los fotógrafos aficionados pudieran revelar sus fotografías durante la travesía. El Titanic carecía de un cóctel bar americano pub británico, pero tenía un Lux Bar Grill que servía té, café o licores, además de sándwiches hechos a la orden para el salón de fumadores de primera clase. Hacia la popa se entraba en el salón de fumadores, que era el lugar predilecto de los caballeros de primera clase después de las cenas. Estaba decorado en un estilo georgiano pero con paneles de caoba oscura. En los mismos paneles había adornos de bronce que le conferían cierta elegancia. Sus ventanas no eran translúcidas sino vitrales. Mucha gente cree erróneamente que el cuadro que lucía el Titanic cuando se le vio a Thomas Andrews mirándola absorto en los últimos momentos del hundimiento era llegada al Nuevo Mundo, pero no es así. Ese cuadro estaba colocado en el Olympic, y para el Titanic, Norman Wilkinson creó la pintura El puerto de Plymouth. En la película de James Cameron se puede apreciar en detalle,
Sin embargo, en el film La última noche del Titanic se muestra erróneamente el cuadro de la llegada al Nuevo Mundo. El Café Veranda, también conocido como Patio de Palmeras, se dividía en dos salas, una de fumadores y otra no fumadores, situadas a ambos lados de la escalera de segunda clase. La cafetería estaba elegantemente amueblada con mesas y sillas de mimbre y con un suelo de baldosas que simulaba un tablero de ajedrez. La sección de no fumadores, situada en el lado de estribor, fue utilizada como una zona de juegos para niños y madres. A esta cubierta llegaban dos grandes escaleras de primera clase y una escalera de segunda clase que pasaba de largo este nivel pues no tenía salida. Con los huecos para las chimeneas se completaba esta cubierta. Esta era la cubierta que recorría toda la eslora del transatlántico, a pesar de que estaba dividida en tres partes: el castillo de proa, la mitad del barco y la cubierta de popa. En el castillo de proa se hallaba el mástil de los vigías. El sistema que movía las dos anclas de proa dejaba al descubierto las pesadas cadenas en este espacio. Asimismo, la grúa que se ubicaba detrás del ancla servía para transportarla. La zona más larga de esta cubierta estaba destinada casi en su totalidad a los camarotes de primera clase. Más cerca de la popa se situaba el salón de fumadores de segunda clase. En cambio, el castillo de popa funcionaba como cubierta de paseo para los pasajeros de tercera clase. Aquí los pasajeros podían dar un paseo, relajarse en los bancos o socializar con gente de diferentes nacionalidades. Las suites de primera clase estaban decoradas en varios estilos de época y estaban equipadas con pequeños electrodomésticos tales como teléfonos, calentadores, campanas de llamada y ventiladores de mesa y techo para proporcionar aire fresco. Las suites B36 y B38 fueron ocupadas por Helen Notchby y el mayor Archibald Willingham respectivamente. Ella sobrevivió al hundimiento, él no. Muchas suites tenían puertas que comunicaban unos camarotes con otros. Esto simplificaba mucho las cosas para que el señor y la señora de la casa pudieran ocupar el primer dormitorio, con los niños en el segundo y el personal en el tercero. Delante de la entrada de primera clase se ubicaban las Parlour Suites, el conjunto más costoso del barco. Cada una contaba con una sala de estar, dos dormitorios, dos vestidores, un baño y una cubierta de paseo privada de 15 metros. Los camarotes caros y exclusivos eran la última palabra en lujo. Las habitaciones estaban decoradas en diferentes estilos: Luis XIV, Luis XV, Renacimiento italiano, georgiano, Reina Anne, moderno y viejo holandés. En el caso de las suites, se utilizaron en la sala de estar unas chimeneas hermosamente empotradas. En la película de James Cameron vemos a Rose, Kate Winslet, exhibiendo unas pinturas del entonces pintor apenas conocido Pablo Picasso. Una de las pinturas que se muestra es el titulado Las señoritas d'Avignon, que representa a 5 prostitutas en un bordel, pintado en 1907. Por si alguien se pregunta si alguna pintura de Picasso se hundió con el Titanic, la respuesta es no. Actualmente este cuadro se encuentra en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Titanic era el único que tenía suites con cubiertas de paseo privadas. Estas eran amplias y decoradas en estilo Tudor. El coste de una suite Parlour era de 870 libras, unos 70.000 euros al cambio de hoy. Suerte que los niños y los perros viajaban a mitad de tarifa. En la estupenda película de 1997, estos camarotes fueron ocupados por Rose y Cal, pero en la realidad esta suite tuvo como invitado al presidente de la compañía, Bruce Ismay. Había un conjunto a babor y otro en estribor. La suite de estribor fue ocupada por la familia Martínez Cardeza, dedicada a las obras de arte y una de las familias más ricas de la época. La escalera trasera, muy parecida a la gran escalinata delantera, era un poco más pequeña y con menos detalles, como por ejemplo el reloj de su primer nivel, que era diferente al del honor y la gloria coronando al tiempo. Más hacia popa se encontraba el restaurante a la carta. Los medios de comunicación de la época declararon al restaurante a la carta Le Parisien como el mejor restaurante del mundo, cuyos exquisitos menús habían sido cuidadosamente elegidos por el dios de la cocina mundial, Auguste Escoffier.
El Café Parisien, situado en el lado de estribor, estaba conectado con el restaurante a la carta. Era una réplica de una cafetería de moda parisina muy popular donde se reunía la gente joven. Estaba amueblado con mesas y sillas de mimbre con capacidad para 68 pasajeros, y fue decorado en un gusto francés enrejado con hiedra y otras plantas trepadoras. Justo detrás se situaba el salón de fumadores de segunda clase, que contaba con paseo privado para la misma a ambos lados del salón. Las escaleras y los huecos de las chimeneas terminaban esta cubierta. La cubierta C estaba dedicada principalmente a los alojamientos de los pasajeros de primera clase y los espacios de la tripulación reducidos a la proa del barco. En la parte delantera se ubicaba una cocina y 2 comedores para los marinos y fogoneros. A proa también se hallaba en el mecanismo del ancla. Esta cubierta contaba con 4 escotillas de carga, 2 en la proa y 2 en la popa, y sus correspondientes grúas elevadoras. Los camarotes C-82 y el contiguo C-80 fueron ocupados por Josh Stanton Widener, su mujer Eleanor y su hijo Harry. Ella sería rescatada a bordo del bote salvavidas número 4, sin embargo ellos no sobrevivirían al hundimiento. Isidore Strauss era copropietario de las tiendas Macy, las más importantes de la época. Cuando el matrimonio Strauss fue a embarcarse en un bote salvavidas, el oficial Lightoller impidió el paso a Isidore indicándole que solo permitiría embarcar a mujeres y niños. Ida Strauss, que ya se encontraba subida en el bote, saltó de nuevo a la cubierta del buque diciéndole a su esposo: «Hemos estado juntos durante muchos años, donde tú vayas, yo voy». Aunque en la película se les ve en su momento final en su camarote, se cree que en la realidad subieron a la cubierta principal y se sentaron en 2 hamacas. La inmensidad de las aguas no ahogaron el amor de este matrimonio. Existían 2 peluquerías, una para la primera clase y otra para la segunda. La barbería que se ubicaba en esta cubierta solo podía ser utilizada por los pasajeros de primera clase. Entre el centro y la popa se ubicaba la librería de segunda clase, con un paseo de cubierta a ambos lados. Como en segunda clase no había cafés ni un salón general propiamente dicho, su función fue tomada por una biblioteca maravillosamente equipada con sofás, sillones y mesas para escritura. Esta parte de cubierta abierta le pertenecía a la tercera clase. Como para estos no había material de lectura, tuvieron que conformarse con una sala de fumadores con su propio bar y un salón general que hacía las veces de guardería y zona de recreo. La sala general se terminó en pino blanco esmaltado y fue equipada con bancos de listones arraigados y sillas de teca. La parte más a popa sostenía los mecanismos del timón. En esta recepción se encontraba la oficina de correo para la atención de los pasajeros. En esta planta finalizaba la escalinata de popa de primera clase. La cubierta D era también llamada salón porque en ella se encontraban los comedores de primera y segunda clase. Los camarotes del arco de proa estaban destinados a los hombres de la tripulación, en este caso a los fogoneros, seguidos de algunos espacios abiertos para la tercera clase. Seguidamente, bajo el castillo de proa, se situaban algunos grandes camarotes de primera clase. Dado que esta era la cubierta por la que embarcaban los pasajeros de primera clase, la escalera con paneles de roble, esculturas talladas y otros detalles se convertía en una gran sala de recepción que incluía un piano y daba paso a un enorme salón comedor. En medio del barco, literalmente en el centro del barco, estaba el gran salón comedor de estilo jacobino, con capacidad para 554 comensales en un espacio que cubría 1000 metros cuadrados. El salón comedor de primera clase estaba decorado con paneles de madera pintadas en blanco y el suelo cubierto con baldosas de linorio azul. Manteles de lino blanco impecables, cristal nuevo y plata brillante adornaban cada una de las mesas. Los ojos de buey del salón estaban elegantemente ocultos por ventanas de vidrio interior,
dando a los pasajeros la impresión de que estaban comiendo en tierra en lugar de en el mar. Entre el comedor de primera y el de segunda clase se situaban las cocinas que daban servicio a ambos salones. El hospital se encontraba en este lado, tenía 5 cabinas privadas y solo podía ser usado por pasajeros de primera y segunda clase. El comedor de segunda clase estaba revestido con paneles de madera de color natural y sillas del mismo material. Este comedor era casi tan espacioso como el de primera. La White Star había estado trabajando en los últimos años para aumentar los atractivos de los alojamientos de segunda clase. Eran iguales a muchos de los alojamientos de primera clase que se encontraban en otros buques de la época. La mayoría de los camarotes de segunda clase tenían literas, y aunque no contaran con cuartos de baño privados, se proporcionaban pilas para el afeitado y espejos tocador. La cubierta E era mayoritariamente una cubierta destinada a la tripulación. Hacia proa se ubicaban sus alojamientos y a babor los comedores correspondientes. Además, esta planta albergaba gran cantidad de baños públicos tanto para pasaje como para la tripulación. Después de la tercera chimenea, el espacio se iría reduciendo paulatinamente a cada paso a una cubierta inferior debido a la altura de los motores que estaban alojados en la cubierta de máquinas. A estribor se situaban los últimos camarotes de primera clase, y más a popa se hallaban los alojamientos de segunda clase que contaban también con una barbería, una tienda y la habitación donde los músicos guardaban sus instrumentos. A popa del todo se encontraban los camarotes de tercera clase. La mayoría de los camarotes de tercera clase tenían literas para entre 4 y 6 personas, un pequeño armario y un lavabo que daba agua dulce. Sin embargo, solo tenía 2 tinas de baño para todos los pasajeros de esta clase, una para los hombres y otra para las mujeres. En esta cubierta finalizaba la gran escalinata de proa de primera clase junto con sus 3 ascensores. Llegaban también 2 escaleras de segunda clase, una de ellas con ascensor y una última de tercera. Con los huecos de las chimeneas y sistemas de ventilación se culminaba esta cubierta. La cubierta F contenía algunos espacios reservados para la tripulación, pero era una cubierta mayoritariamente de tercera clase. A proa y a popa estaban los camarotes de tercera clase. Mujeres y hombres estaban separados por todo el largo del barco. El centro era ocupado por el salón comedor junto con su cocina y despensa, con unas escaleras para ingresar a este desde la cubierta superior. Dicha sala era en realidad 2 salones divididos por un mamparo estanco. Sus paredes estaban pintadas de esmalte blanco y decoradas con pósters de la empresa matriz de la White Star Line. Del centro a popa estaban los alojamientos para los mayordomos, los camarotes de segunda clase, 2 escaleras y un ascensor. Pero además de camarotes, también contaba con espacios de ocio dedicados a la primera clase, como una pista de squash, baños turcos y una piscina cubierta. En la cubierta F se encontraba la tribuna de la pista de squash, mientras que el piso se situaba una planta más abajo en la cubierta G. El squash era el deporte de moda en los inicios del siglo XX. Quienes lo practicaban querían seguir haciéndolo durante sus viajes. Es por ello que cuando se diseñó el Titanic, y para sorpresa de muchos amantes del squash, se planificó la incorporación de una pista el cual era el único deporte que podía practicarse a bordo. Disponía también de una piscina interior con suelos de mármol y agua caliente. Era la más grande instalada en un navío. En el Olympic se instaló una, pero era tan pequeña que incluso algunos camarotes tenían un baño más grande. Por eso la del Titanic fue única. Los baños turcos contaban con varios ambientes, 2 salas de vapor, una caliente y otra templada, la de masajes y la de relajación. Inspirada en las decoraciones árabes del siglo XVII, los rayos de luz se filtraban irregularmente en el interior, y toda la estancia quedaba envuelta por un halo de exótico misterio. Los espacios cerrados para motores y calderas se iban haciendo evidentes en esta cubierta. La escalera de proa de primera clase finalizaba en la cubierta F como una escalera común. También terminaban las 2 escaleras de segunda clase junto a su ascensor. También conocida como la cubierta inferior, la cubierta G estaba dividida en 2 partes, la de proa y la de popa. En el arco de proa algunos compartimentos para los fogoneros y a continuación la bodega de carga de primera clase. El llamado coche del Titanic era un Bruce D24 de 10 caballos, aunque nunca llegó a subir al barco.
Ya que la lista de objetos que embarcaron en las bodegas se hundió junto al barco, se sabe que en el Titanic viajaban algunos automóviles de lujo, pero del único que hay constancia real documentada es de un Renault X Limousine. El propietario de este coche, William Carter, sobrevivió a la tragedia, por eso es el único documentado. Posteriormente reclamarían una indemnización de $5.000 a la White Star por él. También a proa se encontraba el piso de la pista de squash y esgrima, a la que se accedía desde la cubierta superior. Pegado a ella, en el lado de estribor, se ubicaba la sala de clasificación de correo. Teniendo en cuenta las decenas de miles de cartas que deberían ser procesadas en el mar, fue diseñada pensando en la eficacia, con jaulas de letras, tablas de clasificación de madera, bastiduras de bolsas y numerosos cubos de clasificación. Hacia popa, diversas despensas almacenaban alimentos como los helados, 600 langostas, 1.200 kilos de ostras, 7 toneladas de carne de vaca, 1.700 pollos, 430 pavos, 520 kilos de queso y 1.200 kilos de jamón eran parte de los alimentos que se podían encontrar en sus congeladores y neveras. Más a popa, los últimos camarotes de segunda clase, con 2 escaleras sin ascensor, y el resto reservado para la tercera clase. Como curiosidad para los fans de la película Titanic, James Cameron situó el camarote de Jack Dawson en la popa de esta cubierta, concretamente el camarote 16G. En todo el largo del barco se hallaban los huecos que alojaban los grandes motores y las calderas que subían desde la sala de máquinas, 2 cubiertas más abajo. Para que el calor de los motores no afectara al almacén de refrigerado, el mamparo entre los dos era de doble pared y aislamiento. La cubierta de calderas y la de máquinas eran conocidas como las tripas del Titanic. En la proa de la cubierta de calderas se encontraba la bodega de carga de segunda y tercera clase, y en la popa otra despensa refrigerada para los vinos y licores. El resto de esta cubierta, sumada a toda la cubierta de máquinas, servían para alojar los grandes motores de 3 pisos de alto y las enormes calderas del barco. En total, 2.227 personas entre pasajeros y tripulación a bordo de aquel barco lujoso y lleno de comodidades, confiados ante aquella muestra del poder humano sobre la naturaleza. ¿Qué podían temer? ¿Qué podía suceder? Como había dicho su capitán, yo no puedo imaginar ninguna condición por la cual un barco actual pueda hundirse. Yo no puedo concebir que algo vital pueda ocurrirle a este buque.